Buenos días, señores estudiantes. Hoy terminamos nuestra clase de anatomía en el miembro inferior. Aquí podemos ver a Antonio Scarpa, un anatomista y cirujano italiano que nos ha dejado varios opónimos como ser la estrella de Scarpa, el triángulo de Scarpa, entre otros. El miembro inferior va a estar ligado por dos sistemas, el sistema de la ilíaca interna y el sistema de la ilíaca externa. El sistema de la ilíaca interna va a llegar la parte posterior a los músculos de la región glútea. Vamos a tener tres arterias que van a llegar el miembro inferior. Tenemos la arteria glútea superior que va a pasar entre el tronco glúteo-sacro y primer sacro hacia el orificio isquiático y se va a exteriorizar por el borde superior del músculo giriforme. Está acompañado por el nervio glúteo superior. La arteria glútea superior va a tener una rama superficial que va a ir al glúteo medio, al glúteo mayor, y la rama profunda va a ir al glúteo medio y al glúteo menor, al tensor de la fascia lata y al techo de la articulación coxal o acetabular. En cambio, la arteria glútea inferior es una rama que va a pasar entre sacro 2 y sacro 3, va a estar por debajo del músculo piriforme, va a salir medial al nervio ciático y lateral a la arteria pubescente. Estas arterias van a tener un grupo posterior ascendente, este es el ascendente, un grupo descendente y va a formar parte de la anastomosis cruciforme. La rama descendente de la glútea superior se va a unir a la rama ascendente de la primera perforante y las arterias obturatriz y circunfleja femoral interna van a formar la anastomosis cruciforme. Luego vamos a tener la arteria obturatriz. Esta arteria obturatriz se va a desprender de la rama ilíaca interna ontogástrica a nivel por debajo de la línea iluminada del hueso ilíaco y va a dirigirse hacia el conducto subpubiano. Va a estar acompañado de la arteria y el nervio. Y va a salir por el conducto subpubiano y se va a dividir en una rama anterolateral para el músculo pectíneo, obturador externo y los aductores, además del recto interno. La rama posterolateral va a dar una rama intrapélvica, una rama acetabular, musculares, y una rama anastomótica, como dijimos, para la anastomosis cruciforme. Ahora entramos al sistema de la ilíaca externa. La arteria femoral es continuación de la ilíaca externa. Su límite va a ser el arco femoral hasta el anillo del tercer aductor. Por lo tanto, tenemos que recordar el anillo femoral según la escuela latina. Vamos a tener el ligamento inguinal o arco femoral que va a estar dividido por dos septos en un compartimento interno, medio y lateral. En el compartimento lateral se va a encontrar la arteria femoral, en el medio la vena femoral y en el interno el infundíbulo femoral que va a contener a un ganglio profundo denominado ganglio de Brocke. Para la escuela anglosajona el infundíbulo es el anillo femoral. Por lo tanto, nuestro anillo femoral latino es el ligamento inguinal, el ligamento ilio púbico, el ligamento pectíneo y el ligamento lacunar de Gimbernaz. Una vez que emerge del anillo va a descender en el canal femoral. El canal femoral se va a encontrar en el triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa se delimita por el arco femoral, el borde interno del músculo sartorio, el borde interno del aductor largo. La escuela anglosajona indica el borde externo. Es muy corto para la escuela anglosajona, ya que la arteria femoral va a ir hasta el anillo del tercer aductor. Por lo tanto, este canal va a estar formado por una pared posterolateral que está dada por el músculo ilíaco, el vasto interno del cuádriceps. La pared posteromedial está dada por el músculo pectíneo y el aductor largo. Y se va a introducir en el conducto de los aductores. Este canal se va a convertir por la fascia cribosa en conducto femoral, que va a estar acompañado la arteria por la vena femoral, las ramas terminales del nervio femoral. Para algunos autores, esta arteria
tendría un tronco corto de centímetros y una rama superficial y una rama profunda. Fuera como fuere, esta arteria femoral, desde el anillo femoral al anillo del tercer aductor, va a tener las siguientes ramas: la circunfleja ilíaca superficial, la epigástrica superficial, las genitales superior e inferior. La inferior va a pasar por debajo del cáñamo de la vena sacra. Aquí vemos la vena Solé. Entonces denominamos estrella de Scarpa la arteria epigástrica superficial que va a irrigar la parte inferior del abdomen, arteria circunfleja ilíaca superficial que se va a dirigir a la espina ilíaca anterior superior y va a ir a irrigar tejido subcutáneo de esa región. Vamos a tener los cervicales superior e inferior que van a irrigar el escroto y los labios mayores de la mujer. Luego tenemos la arteria femoral profunda que va a tener dos ramas circunflejas, una anterior y otra posterior, una rama para el músculo cuádriceps, las diferentes cabezas, y una rama descendente que va a formar varias ramas colaterales perforantes, primera, segunda y la última perforante, la rama terminal. Entonces aquí tenemos la estrella de Scarpa. Ya en la parte inferior, antes de ingresar al conducto de los aductores, va a dar la arteria descendente de la rodilla, antes denominada anastomotica magna. Aquí vemos a la arteria femoral recorriendo el canal femoral. La arteria femoral profunda va a dar la arteria del cuádriceps, la arteria circunfleja femoral lateral, circunfleja femoral medial, las arterias perforales. La primera arteria perforante va a emerger por debajo del borde inferior del músculo pectini y va a atravesar entre los fascículos del aductor menor y los segmentos superior y medio del fascículo lateral del aductor mayor. Luego va a llegar al aductor menor, al aductor mayor, al glúteo mayor y al bíceps. La segunda perforante, eso está, aquí también la vemos, se va a nivel del borde inferior del músculo aductor menor, va a perforar el segmento medio del fascículo lateral del aductor mayor y va a proporcionar la arteria nutricia de fémur, además de los músculos adyacentes. Y finalmente la tercera perforante va a constituirse en la parte terminal de la arteria femoral profunda, perfora el segmento medio del fascículo lateral del aductor mayor. Cada perforante va a tener una rama ascendente y una rama descendente. En la primera perforante hemos indicado que la rama ascendente va a anastomosarse con la circunfleja femoral medial, la obturatriz y la descendente de la glútea para formar la anastomosis cruciforme. Una vez que ha ingresado al anillo de los aductores, va a estar formado por el aductor mayor, por su fascículo medial y su fascículo lateral. Va a ingresar al anillo y va a ir hasta el anillo de Solli. Entonces esta arteria va a recorrer todo el hueco popliteo, la fosa poplítea que tiene como romboidados. Recordamos, tenemos arce tendinoso, bíceps y los gastrocnemios por debajo que forman la fosa poplítea. Y aquí vamos a tener la arteria poplítea, la vena y el nervio tibial que van a ir a constituir la escala poplítea. Entonces, como está a nivel de la rodilla, me va a dar las ramas rotulianas o articulares, dos superiores medial lateral, dos inferiores medial y lateral y una central. Además, va a dar ramos musculares para los músculos gastrocnemios. Una vez que atraviesa el anillo del Solli está formado por la inserción del Solli en la línea oblicua y en la cabeza del peroné. Entonces se forma allí el anillo, se va a dividir en la arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo, que se va a dividir en la arteria tibial posterior y peroneo. Entonces el tronco tibio peroneo va a resultar de la bifurcación de la arteria tibial anterior y la continuación de la arteria poplítea, que se va a denominar tronco tibio peroneo porque se va a dividir en tibial y peroneo. Este pequeño segmento me va a dar la arteria superior del sóleo, la arteria recurrente medial de la tibia y la circunfleja peronea.
Además de eso me va a dar la arteria nutricia de la. Entonces va a ir a llegar, aquí tenemos el agujero nutricio y va a ir a llegar a la. Una vez que se divide, se va a convertir en arteria tibial posterior que va a descender entre los músculos flexores y el tibial posterior. Y va a descender hacia el lado medial del calcáneo al canal del calcáneo. En este recorrido me va a dar ramos musculares para los flexores del hallux, leus, el tibial posterior. Me va a dar una rama anastomotica transversa, una supramalleolar, la arteria malleolar posterior e interna y ramos calcáreos. Aquí podemos ver al tronco tibio peroneo con la división con la arteria tibial arteria. Aquí vemos la arteria tibial posterior y la peronea. La tibial bajo, que es entre el flexor de los dedos y el flexor del hallux. En cambio, la arteria peronea va a descender entre el flexor, el hallux y el tibial posterior. Entonces va a ir a llegar a estos dos músculos. Entonces la peronea da ramos musculares para el tibial, para el flexor del hallux, la arteria perforante y una rama descendente o peronea posterior y una rama anterior peronea. Aquí podemos ver a la arteria tibial posterior por delante del nervio tibial y por detrás del flexor largo de los dedos, a lo que vamos a denominar el canal del pulso tibial. En la parte anterior de la pierna, una vez que ha perforado o ha atravesado el orificio superior de la membrana interósea, la tibial anterior me va a traer la recurrente tibial posterior, la recurrente tibial anterior, las recurrentes peroneas anteriores, la rama muscular para los músculos extensores y el tibial anterior. Va a atravesar por el ligamento anular del tarso o retináculo extensor y se va a convertir en arteria media o dorsal del pie. Pero la tibial anterior me va a dar la arteria malleolar medial aquí y la arteria malleolar anterior. La arteria tibial se va a convertir en la arteria dorsal del pie o pedia y que va a estar delimitada por el borde inferior del retináculo extensor. Va a atravesar el cuello del astrágalo, la parte dorsal del escafoides, se va a ubicar entre la primera y segunda y va a perforar el primer espacio inter y metatarsiano. Es decir, va a perforar el primer interoso dorsal. Me va a dar las siguientes ramas. La arteria tarsianas mediales, es decir, 2 o 3. Luego me va a dar las arterias tarsiana lateral. Luego me va a dar la arqueada o metatarsiana, que va a dar las ramas interóseas dorsales para el segundo, tercero y cuarto espacio. Y también me va a dar una arteria, la del seno de tarso. Y las arterias interóseas dorsales me va a dar las arterias digitales, o los circoleos. La arteria tibial posterior se va a dividir en arteria plantar externa, que va a acompañar al nervio plantar externo, y la arteria plantar interna, que va a acompañar al nervio plantar interno. Entonces, ese mismo recorrido que hace el nervio iba a formar una especie de anzuelo y que me va a ir a llegar a los músculos flexores cortos, al cuadrado de Silvio, a los músculos del quinto dedo, las interóseas plantares y las digitales. Y se va a anastomosar con la rama perforante de la pedia para dar el arco plantar. Este arco plantar, como podemos ver acá, va a tener ramas ascendentes y ramas descendentes, las metatarsianas plantares. Y por último tenemos que ver el recorrido o el drenaje venoso. El drenaje venoso va bien de la plantilla venosa de Lejas y el arco dorsal. Vamos a tener dos venas profundas para la arteria tibial anterior, tibial posterior y las peroneas. Y van a formar un solo tronco, la vena poplitea, que va a acompañar a la arteria, y la vena femoral, que acompaña a la arteria femoral, pasa por el anillo femoral y se va a convertir en vena ilíaca externa.
Luego tenemos la parte superficial, esta parte superficial, las venas superficiales van a ser dos, la vena sapena interna o sapena mayor que va a resultar del arco dorsal del pie y la plantilla venosa del ejas va a ascender por delante del malleolo interno a 4 traveses de la rótula hacia la parte media del arco femoral. Entonces es muy importante conocer su recorrido que es fácil de visualizar. Esta vena sapena interna va a tener varias ramas. Se van a denominar la estrella venosa de Scarpa. Por lo tanto, vamos a tener la epigástica superficial, la circunfleja ilíaca superficial, las genitales superior e inferior y una anastomos que va a unir la safena externa con la safena interna. Aquí vemos la epigástica superficial, la circunfleja ilíaca superficial, las genitales, la anastomótica. La vena sapena puede tener comunicación con la vena profunda, es decir, con los troncos tibiales, venas tibiales, y van a ser 1, 2 o 3 venas comunicantes, que es muy importante a la hora de hacer la exploración semiológica de las venas del miembro. Luego tenemos la vena sapena externa, que es corta y solamente va a llegar hasta el hueco cócleo. De igual manera va a resultar de la plantilla venosa del ejas y el arco dorsal venoso del pie va a ascender por detrás del malleolo peroneo hasta la fosa poplitea. Va a perforar la aponeurosis poplitea y va a ir al encuentro de la vena poplitea. Va a tener diferentes tributarias, tanto mediales como laterales. Y los linfáticos. La red linfática va a acompañar a la red venosa superficial. Se va a iniciar a nivel de los dedos del pie. Van a recolectarse en el dorso de pie, al igual manera en la planta. A nivel de la plantilla venosa del ejas y van a ascender. Van a formar ganglios rotulianos y ganglios inguinales. Los ganglios inguinales se los dividen a través de una línea vertical y horizontal que toma como referencia el callado de la sapena interna y vamos a tener superiores externos e inferiores externos. Superiores internos e inferiores externos. Como podemos acá, van a recoger el drenaje del aparato genital y del miembro inferior. Y van a continuar como linfáticos de la vena ilíaca externa. Y de igual manera tenemos los linfáticos que van a acompañar a la vena externa hasta el hueco popliteo y van a desembocar en los linfonodos o linfáticos de la fosa poplitea. Aquí tenemos la forma de tomar el pulso tibial. Siempre se debe tomar con los dedos índice, medio, anular, nunca con el pulgar. Parecería que está tomando el pulso peri, pero está tomando el pulso tibial que se va a encontrar por detrás del malleolo tibial o interno. Aquí es la forma de tomar el pulso popliteo y recién aquí vemos la toma del peri, que va a tener un canal, el canal del músculo peri, que va a estar dado por el tendón de extensor del janus y el extensor de los dedos. Y finalmente es muy importante que nosotros conozcamos la pulsión femoral. Tenemos como referencia el arco femoral 1 centímetro por debajo. Tenemos que sentir el latido de la arteria femoral que se encuentra en la parte media del arco femoral por debajo. Y una vez que ubicamos el latido, hacemos la punción con la disposición de la aguja a 45 grados respecto de la piel, apuntando hacia el ojo. Una vez que hemos llegado al vaso femoral, la jeringa subía inmediatamente de sangre de un color rojo brillante. Muchísimas gracias, espero que esta lección os haya servido y prepárense para el examen final.